La noche empezó con una copa de vino en una terraza del casco antiguo de Sevilla. Era una noche templada de abril, de esas que invitan a quedarse despierto más tiempo de lo habitual. Había salido con los compañeros del bufete para celebrar el cierre de un caso importante. Nada fuera de lo común, un brindis, algunas risas y un regreso temprano a casa. Lo que no sabía era que esa misma noche, mi vida, tal y como la conocía, iba a derrumbarse. Al llegar, la casa estaba a oscuras. Sofía, mi esposa, siempre dejaba una luz encendida en el salón, una de esas pequeñas costumbres que con el tiempo se vuelven insignificantes pero reconfortantes. Me extrañó. Pensé que ya estaría dormida, pero al pasar por el comedor, noté algo que me detuvo en seco. Sobre la mesa, perfectamente acomodados como si alguien los hubiera dejado ahí a propósito, había 2 vasos de vino, uno vacío y otro con un par de gotas secas en el fondo. Justo al lado, un par de servilletas arrugadas y un plato con restos de lo que parecía ser queso manchego. Aquello no era extraño en sí mismo, podría haber cenado algo mientras me esperaba. Pero entonces noté un detalle que hizo que mi estómago se apretara, un mechero plateado con las iniciales JG grabadas en un lado. No era mío. Durante unos segundos me quedé mirando el mechero, intentando descifrar qué significaba. Mi mente empezó a correr en todas direcciones, buscando explicaciones razonables. Quizás se lo dejó alguien en una reunión, me dije. Pero no cuadraba. Mi esposa no fumaba, ni ninguno de sus amigos cercanos. Mientras mi mente luchaba por encontrar una respuesta lógica, escuché un ruido sordo proveniente del dormitorio principal, seguido de un leve susurro. No sé por qué, pero en ese momento mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Dejé el mechero en la mesa, respiré hondo y empecé a subir las escaleras con pasos lentos y calculados. Al acercarme a la puerta, sentí como la adrenalina subía como una marea imparable. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija podía ver la silueta de Sofía. Estaba de pie junto a la cama, con su móvil en la mano y un gesto que no supe interpretar. No parecía asustada, pero tampoco relajada. Era una mezcla de nerviosismo y algo más, algo que aún no podía identificar. ¿Todo bien?, pregunté al entrar, intentando sonar casual. Ella dio un respingo, como si no me hubiera escuchado llegar. Apagó la pantalla del móvil con un movimiento rápido y me miró. «Ay, Joaquín. Me has asustado. No te oí entrar». Su sonrisa era forzada, demasiado amplia. Había algo en sus ojos, algo que me hizo sentir que ese mechero no era el único detalle que no encajaba en esa noche. «¿Qué haces despierta?», pregunté, fingiendo desinterés mientras me quitaba la chaqueta. «Nada, estaba revisando unas cosas del trabajo». «¿Qué tal tu cena?». La conversación continuó de forma superficial, como si ambos estuviéramos interpretando un guión mal ensayado. Pero dentro de mí, la inquietud crecía como una sombra amenazante. Algo no estaba bien, y aunque no sabía exactamente qué, estaba claro que la noche de celebración acababa de transformarse en el inicio de algo mucho más oscuro. Al día siguiente, me desperté temprano, antes de que sonara el despertador. Sofía ya no estaba en la cama, algo poco común, porque le costaba arrancar por las mañanas. Me levanté, me dirigí a la cocina y la encontré preparando café. Vestía ropa deportiva y tenía el pelo recogido en una coleta, lista para salir a correr. La escena debería haber sido reconfortante, pero no lo fue. Algo seguía molestándome desde la noche anterior. El mechero grabado con iniciales ajenas a nuestra vida compartida seguía en mi mente como una piedra en el zapato. «Hoy salgo temprano», dijo sin mirarme. «Voy a correr un rato antes de ir a la oficina». Le respondí con un simple vale, pero no pude evitar sentir que había una grieta invisible entre nosotros. Antes de que pudiera decir algo más, ya había salido por la puerta principal.
Me quedé mirando el café que había dejado preparado en la mesa, preguntándome por qué algo tan pequeño como un mechero podía desequilibrar mi percepción de nuestra vida. Esa misma mañana, mientras recogía la casa antes de ir al trabajo, vi que el mechero seguía sobre la mesa del comedor, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Por un momento, consideré simplemente tirarlo a la basura, dejarlo pasar, evitar que mi mente cayera en una espiral de suposiciones. Pero no pude. Lo tomé y le di vueltas entre mis dedos. Las iniciales JG parecían mirarme con una acusación silenciosa. Fui al baño, donde Sofía había dejado su bolsa del gimnasio tirada en el suelo, algo poco usual en ella, que siempre era ordenada. Estaba a punto de recogerla cuando un impulso me detuvo. Abrí la cremallera. Dentro, encontré lo típico: toalla, botella de agua, una camiseta. Pero también había algo más, un paquete de chicles de menta que no reconocí como algo habitual en ella. Eso no era raro por sí solo, pero entonces noté que había un recibo doblado al fondo del bolsillo lateral. El recibo era de un restaurante en el centro de Sevilla, con fecha de la noche anterior, cuando supuestamente yo estaba con mis compañeros y ella en casa. 2 platos principales, una botella de vino. Nada más. Mi mente estaba dividida. Podría ser cualquier cosa, una cena con una amiga, una reunión informal, algo trivial. Pero no pude evitar sentir que ese pequeño trozo de papel era una pieza más de un rompecabezas que no entendía. Guardé el recibo en mi bolsillo y me fui al trabajo, intentando concentrarme en mi día, aunque la sensación de incomodidad seguía latiendo en el fondo de mi mente. Durante el almuerzo, me encontré revisando el recibo una vez más. El nombre del restaurante me era familiar, pero no recordaba haber estado allí con Sofía. Decidí llamar al restaurante, con el pretexto de confirmar una reserva inexistente. La persona que me atendió fue amable, y cuando mencioné la fecha, me dijo que sí, que recordaba a una pareja que había estado sentada en la terraza esa noche. Un hombre y una mujer, me confirmó. ¿Quiere que revise la reserva? Colgué antes de seguir preguntando. No quería escuchar más. Por la tarde, terminé el trabajo antes de lo esperado y decidí hacer algo que nunca había hecho: seguir a mi esposa. Me sentía como un tonto, como un paranoico, pero necesitaba despejar las dudas. Llegué a casa antes que ella, me cambié rápidamente y esperé a que volviera de la oficina. Cuando llegó, se cambió de ropa y me dijo que iba a salir a cenar con unas amigas. ¿Quieres que te acompañe?, pregunté, intentando sonar despreocupado. No hace falta. Es solo una cosa rápida, respondió sin dudar. Esperé unos minutos antes de salir detrás de ella, manteniendo una distancia segura. La seguí mientras caminaba por las calles del centro, hasta que se detuvo frente a un pequeño hotel boutique. La vi entrar sin titubear. Mi primer instinto fue entrar detrás de ella, pero algo me detuvo. No sabía qué iba a encontrar y no quería hacer una escena pública. Me quedé fuera, observando desde una distancia prudente. Pasaron 15 minutos antes de que apareciera un hombre, alto, vestido con una camisa blanca y pantalones oscuros. Salió del hotel y encendió un cigarrillo. Su mechero plateado reflejaba la luz de las farolas. Era el mismo mechero que había encontrado en mi casa. Sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que estaba viendo. Me quedé allí, inmóvil, viendo cómo el hombre fumaba tranquilamente antes de volver a entrar en el hotel. No me atreví a entrar, ni siquiera a acercarme. Me quedé unos minutos más, con la mente en blanco, antes de caminar de vuelta a casa. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegué, me senté en el sofá del salón, mirando el mechero que aún tenía en el bolsillo. Ahora sabía de quién era, pero eso no hacía las cosas más fáciles. La evidencia estaba ahí, tangible,
pero todavía no sabía cómo enfrentarla. No quería confrontar a Sofía sin estar completamente seguro de qué decir o cómo manejar la situación. Esa noche, cuando volvió a casa, fingí estar dormido. Ella entró al dormitorio en silencio, como si no quisiera despertarme. Se metió en la cama y se quedó quieta. Yo, mientras tanto, no podía cerrar los ojos. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca y no iba a ser agradable. A la mañana siguiente, el ambiente en casa era tenso, aunque Sofía parecía no notarlo. Se comportaba como si todo estuviera perfectamente normal, lo cual me irritaba aún más. Mientras desayunábamos, ella se mostró amable y relajada, haciéndome preguntas banales sobre mi día. Respondí con monosílabos, intentando no explotar antes de tiempo. En mi cabeza, repasaba una y otra vez cómo abordar el tema. Sabía que tenía que hacerlo, pero la idea de enfrentarnos cara a cara me producía un nudo en el estómago. Cuando los niños se fueron al colegio y la casa quedó en silencio, supe que no podía esperar más. Estábamos en la cocina. Sofía lavaba los platos del desayuno mientras yo me quedaba parado junto a la mesa, con el mechero en la mano. «Sofía, ¿puedo preguntarte algo?», dije, esforzándome por sonar calmado. Ella giró la cabeza y me miró con curiosidad. «Claro, ¿qué pasa?». Extendí el brazo y le mostré el mechero. Su expresión cambió al instante. No fue sorpresa, sino algo más difícil de interpretar. «¿De quién es esto?», pregunté directamente. Sofía tardó un segundo en responder. Su mirada se desvió hacia el fregadero, y sus manos dejaron de moverse. «Ah. No estoy segura. Creo que lo dejó alguien del trabajo», dijo con un tono que intentaba ser despreocupado, pero que sonaba demasiado ensayado. No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué el recibo del restaurante de mi bolsillo y lo coloqué sobre la mesa, al lado del mechero. «¿También es del trabajo?», pregunté, esta vez sin ocultar mi enojo. Su rostro se tensó. Miró el recibo, luego a mí, y volvió a bajar la mirada. «¿Qué quieres decir?». Intentó ganar tiempo. «Quiero que me expliques por qué hay un recibo de una cena para 2 de la noche en que supuestamente estabas en casa. Y ya que estamos, también me gustaría saber por qué llevabas esto», señalé el mechero, en el bolso. El silencio que siguió fue insoportable. Podía sentir cómo buscaba una respuesta, alguna mentira que pudiera calmar las aguas. Pero yo ya no estaba dispuesto a aceptar excusas. «Joaquín, no es lo que piensas», empezó a decir finalmente, pero yo la interrumpí. «¿Y qué pienso, Sofía? ¿Qué has estado mintiéndome en mi propia casa? ¿Qué hay algo que no quieres que sepa? ¿Qué anoche entraste a un hotel con un hombre al que claramente conoces?». Su rostro se contrajo en una mueca de shock. No esperaba que yo supiera tanto. «Déjame explicarte», intentó decir, pero mi paciencia ya se había agotado. «Explícame, entonces», grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Porque, por ahora, todo apunta a que me estás viendo la cara». Sofía dio un paso atrás, como si mi reacción la hubiera sorprendido. Durante unos segundos no dijo nada, simplemente me miró con una mezcla de miedo y culpa. Finalmente, respiró hondo y habló. «¿Está bien, Joaquín?». «Sí, he estado viendo a alguien». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Aunque ya lo sospechaba, escucharla decirlo en voz alta fue como un golpe físico. Cerré los ojos por un momento, intentando procesarlo. «¿Quién es?», pregunté con un hilo de voz, sintiendo que cada palabra me costaba un mundo. «No tiene importancia», respondió, con un tono que me enfureció aún más. «No tiene importancia», grité. «Eres mi esposa. Llevamos 15 años juntos. Todo lo que hemos construido, nuestra familia, nuestra vida,
y tú me dices que no tiene importancia. Ella se llevó las manos a la cara, como si quisiera ocultar su vergüenza, pero no dijo nada. Mi mente estaba en llamas. Quería respuestas, quería entender cómo habíamos llegado hasta aquí. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunté, obligándome a calmarme para poder obtener más información. Sofía bajó las manos y finalmente me miró a los ojos. Unos meses, admitió en voz baja. ¿Meses? Repetí, incrédulo. Sentí una oleada de rabia y tristeza al mismo tiempo. No quería que esto pasara, Joaquín. Te lo juro. Pero las cosas entre nosotros no han estado bien. ¿Y tu solución fue acostarte con otro? La interrumpí, sarcástico. ¿Eso es lo que haces cuando las cosas no están bien? Ella no respondió. En cambio, se quedó allí, inmóvil, como si estuviera aceptando toda la culpa sin intentar defenderse. Pero eso no me hacía sentir mejor. ¿Qué quieres que haga con esto? Le pregunté, sosteniendo el mechero en el aire. ¿Debería agradecértelo por ser honesta? ¿Por qué no me dijiste nada antes? Porque tenía miedo, Joaquín. Miedo de destruir lo que tenemos. Miedo de que me odiaras. Pues felicidades, Sofía. Lo has logrado. El silencio volvió a llenar la cocina, esta vez más pesado que antes. Finalmente, ella habló, casi en un susurro. No quería hacerte daño. Me reí, una risa amarga y sin humor. Bueno, pues fallaste en eso también. La miré una última vez antes de salir de la cocina. No podía seguir allí. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba pensar. La dejé sola, rodeada por las piezas rotas de nuestra vida juntos. Pero en mi mente, ya empezaba a planear lo que haría después. Esto no iba a quedar así. Tras dejarla sola en la cocina, me encerré en el despacho. Mi cabeza era un caos, pero una cosa era segura, no iba a quedarme de brazos cruzados. No soy un hombre que actúe por impulso, y aunque la rabia me pedía venganza inmediata, sabía que tenía que planear bien mis movimientos. No era solo el orgullo herido, se trataba de hacerle entender que no iba a permitir que pisoteara nuestra historia sin consecuencias. Primero, necesitaba pruebas. Aunque ya tenía el recibo del restaurante y la confesión de Sofía, no era suficiente. Si esto llegaba a los tribunales, especialmente si consideraba el divorcio, quería dejar claro quién había traicionado a quién. Me propuse investigar discretamente para descubrir más sobre el hombre con quien me estaba engañando. Esa misma tarde, esperé a que Sofía saliera de casa. Dijo que tenía que ver a su hermana, pero yo ya no confiaba en ninguna palabra que saliera de su boca. Una vez que se fue, revisé su bolso. No me enorgullezco de esto, pero tampoco me arrepiento. Allí encontré algo interesante, una tarjeta de presentación con un nombre que no reconocí, Javier Gómez, y el logo de una empresa de importaciones. Debajo, su correo electrónico y su número de teléfono. Guardé la tarjeta y, después de unos minutos de búsqueda en Google, descubrí que Javier era uno de los clientes principales de la empresa donde trabajaba Sofía. Encontré su perfil en LinkedIn, una foto sonriente y perfecta. Era un hombre atractivo, probablemente unos 10 años mayor que yo, con un aire de confianza que me repugnó al instante. Al día siguiente, contraté a un investigador privado. Sabía que, si quería pruebas sólidas, necesitaba ayuda profesional. El hombre, un sevillano de unos 50 años con un historial impecable en casos similares, me aseguró que obtendría toda la información que necesitaba. Me pidió paciencia y, aunque odié la idea de esperar, acepté. Mientras tanto, en casa, el ambiente era insostenible. Sofía intentó hablar conmigo varias veces, pero yo la ignoraba deliberadamente. No tenía nada más que decirle hasta que supiera exactamente cómo iba a manejar la situación.
A medida que avanzaban los días, el investigador me enviaba actualizaciones. Fotografías de Sofía entrando en hoteles, reuniones en restaurantes y paseos en parques. En todas las imágenes, el hombre con ella era Javier Gómez. No dejaba lugar a dudas. También conseguí copias de mensajes intercambiados entre ellos, donde Javier hablaba de lo liberador que era estar con ella y Sofía respondía con un afecto que jamás había visto en nuestros mensajes. Era una traición absoluta. Pero la gota que colmó el vaso llegó una tarde, cuando el investigador me mostró un video. Era una grabación tomada desde la distancia, pero clara. Sofía y Javier, caminando juntos de la mano, entrando en el mismo hotel boutique donde la había visto días atrás. Ver esas imágenes me produjo una mezcla de furia y determinación. Con todo el material recopilado, me puse manos a la obra. Mi primera acción fue acudir a un abogado. Quería que todo estuviera en regla antes de dar el siguiente paso. Mi intención no era solo el divorcio, quería asegurarme de que el proceso fuera lo más favorable para mí posible. Habíamos construido una vida juntos, y no iba a permitir que ella se quedara con la casa, ni con una imagen limpia frente a nuestros hijos. Además del abogado, también hablé con un amigo cercano que trabajaba en el departamento de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Sofía. Le mostré algunas de las pruebas y le pedí consejo. Me dijo que el comportamiento de Sofía podía tener consecuencias profesionales graves, ya que Javier era un cliente importante y su relación cruzaba límites éticos. No iba a hacer nada todavía, pero ya tenía una carta más en la mano si la necesitaba. El momento de la confrontación final llegó un sábado por la noche. Esperé a que Sofía volviera de una de sus supuestas salidas. Cuando entró en casa, la llamé al salón. En la mesa estaban las pruebas, fotos, mensajes y el video. Siéntate, le dije, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Ella se quedó de pie, inmóvil, mirando los papeles y el ordenador portátil donde pausé el video justo en el momento en que entraba al hotel con Javier. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque la respuesta era obvia. Esto es lo que has estado haciendo mientras yo trabajaba para construir una vida contigo. Mientras me mentías en la cara y destruías nuestra familia. Sofía trató de justificarlo, pero la interrumpí. No quiero escuchar más excusas. Esto ya no se trata de ti, ni siquiera de nosotros. Esto se trata de lo que viene después. Le expliqué que había hablado con un abogado y que estaba listo para iniciar el divorcio. También le mencioné la posibilidad de enviar el material a su jefe, aunque no había decidido si lo haría o no. Tienes dos opciones, Sofía. Podemos hacerlo de manera civilizada o puedo asegurarme de que pierdas más que esta casa. Tú decides. Su reacción no fue lo que esperaba. En lugar de explotar, simplemente se derrumbó. Se sentó en el sofá y empezó a llorar, sin poder articular palabra. Parte de mí sintió pena, pero otra parte, la que aún estaba herida, no podía permitirse empatizar. Tú elegiste esto, dije antes de salir del salón. Me fui a la habitación de invitados, cerré la puerta y me tumbé en la cama. Por primera vez en semanas, sentí una ligera paz. La batalla estaba lejos de terminar, pero al menos, ahora tenía el control. Después de días de silencio absoluto, finalmente Sofía pidió hablar. Fue en un momento inesperado, mientras desayunábamos en la misma mesa donde tantas veces habíamos compartido planes para el futuro. Su rostro estaba cansado, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. Joaquín, no podemos seguir así, dijo, rompiendo la rutina de un desayuno callado. La miré, dejando el tenedor a un lado. No respondí, solo esperé. Sabía que había llegado el momento de escuchar, pero también que esta conversación no sería una negociación. He estado pensando mucho en todo, continuó. En lo que pasó, en lo que te hice. No voy a justificarme. Lo que hice estuvo mal.
Me sorprendió la franqueza de sus palabras, aunque no alivió mi enojo. Aún sentía que me debía más que eso, una explicación completa, algo que diera sentido al caos que había traído a nuestras vidas. ¿Por qué, Sofía? Pregunté, manteniendo la voz baja pero firme. Después de todo lo que construimos, después de 15 años, ¿por qué? Se tomó un momento para responder. Sus manos jugaban nerviosamente con el borde de la servilleta. No fue planeado, dijo finalmente. Empezó como algo inofensivo. Javier era solo un cliente, alguien con quien tenía que trabajar. Pero con el tiempo, empezó a escucharme de una manera que... ¿De una manera que yo no hacía? La interrumpí, sin poder evitarlo. No es eso, se apresuró a responder. No quiero culparte. No se trata de lo que tú hiciste o no hiciste. Fui yo. Sentí que algo me faltaba y en lugar de enfrentarlo contigo, busqué llenar ese vacío de la peor manera posible. No sabía si sus palabras eran sinceras o una estrategia para apaciguar la situación. Lo que sí sabía era que no iba a suavizar mi decisión. ¿Y qué pensabas que pasaría, Sofía? Pregunté, mi tono más frío ahora. ¿Que yo nunca me enteraría? ¿Que podría seguir viviendo esta doble vida? No lo sé, respondió, su voz casi un susurro. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Cerré los ojos por un momento, intentando mantener la calma. Había esperado esta conversación, pero escucharla no hacía que la herida doliera menos. Ya no importa, dije finalmente. Lo que importa es lo que haremos ahora. Ella levantó la mirada, sorprendida por mis palabras. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no tiene arreglo, Sofía. Quiero el divorcio. Quiero que salgamos de esto lo antes posible. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escucharme, pero no dijo nada. Parecía haber esperado esta respuesta, aunque eso no hacía que fuera más fácil para ella. ¿Y los niños? Preguntó después de un largo silencio. Los niños no tienen la culpa de lo que hiciste, respondí. Por eso, quiero hacerlo de la manera más civilizada posible. No voy a usarlos como arma contra ti, pero necesito que entiendas algo, ellos se quedan conmigo. ¿Qué? Dijo, levantando la voz por primera vez. No puedes hacer eso. Soy su madre, Joaquín. Y yo soy su padre, repliqué. Un padre que no traicionó a esta familia. No estoy diciendo que los apartaré de ti, pero no voy a dejar que esto afecte más sus vidas. Se quedan en esta casa, en su rutina, con su estabilidad. Ella parecía preparada para discutir, pero al verme tan firme, se detuvo. Bajó la mirada de nuevo, como si supiera que no tenía derecho a luchar por algo que había arruinado con sus propias manos. Está bien, dijo finalmente, con la voz quebrada. No voy a pelear por eso. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de aceptar. No esperaba que se diera tan fácilmente, pero su rendición solo confirmó lo que ya sospechaba, estaba derrotada. ¿Y Javier? Pregunté, no porque me importara, sino porque necesitaba entender qué significaba esto para ella. Sofía negó con la cabeza, una mueca de dolor cruzando su rostro. No hay un Javier, dijo. No como tú piensas. Todo esto fue un error. Un error terrible. No respondí. No era mi lugar decidir cómo calificaba ella su relación con ese hombre, pero para mí, estaba claro que no había sido un simple desliz. Quiero que te vayas de la casa esta semana, dije, cambiando de tema. Tómate el tiempo que necesites para encontrar un lugar, pero no puedes quedarte aquí. Sofía asintió lentamente. ¿Y los niños? Preguntó de nuevo. Les diremos la verdad, de la forma más sencilla posible. Les explicaremos que nos vamos a separar, pero que siempre estaremos para ellos. Ella no discutió.
Sabía que no había más espacio para negociaciones. Esa noche, después de cenar con los niños y acostarlos, Sofía y yo tuvimos nuestra última conversación como pareja. No hubo gritos ni reproches, solo un mutuo entendimiento de que este capítulo había terminado. Ella me agradeció por no usar el odio para destruir todo lo que compartíamos, pero no respondí. No sentía que le debía palabras amables, solo una salida digna. Cuando finalmente se fue al dormitorio a empacar algunas cosas, me quedé sentado en el salón. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar, que el peso que llevaba encima comenzaba a aliviarse. Esto no era una victoria, pero sí un paso hacia algo que, con el tiempo, podría convertirse en paz. La mañana en que Sofía dejó la casa, el ambiente estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos quería reconocer. Era temprano, mucho antes de que los niños se despertaran. Me aseguré de que estuviera todo listo para evitar que se convirtiera en un drama innecesario. Sus maletas estaban alineadas junto a la puerta, y la llamé desde el salón cuando vi que su taxi había llegado. Ella bajó las escaleras en silencio, con el rostro pálido y cansado. Llevaba la misma ropa con la que había estado todo el día anterior, y sus movimientos eran lentos, como si cada paso la acercara a un abismo. No hubo palabras entre nosotros mientras bajaba su última maleta. Ella se detuvo junto a la puerta, mirando hacia el interior de la casa, como si quisiera grabarse cada detalle antes de irse. «Cuida de ellos, Joaquín», dijo finalmente, refiriéndose a los niños. «Siempre lo he hecho», respondí, sin levantar la voz. Asintió y se giró hacia la puerta. La observé mientras subía al taxi. Ni siquiera miró hacia atrás antes de que el coche se alejara. Cerré la puerta, respiré profundamente y me preparé para lo que venía después. Esa tarde, me senté con Clara y Hugo en el salón. Era el momento que más temía desde que toda esta pesadilla comenzó. Había planeado lo que iba a decir una y otra vez, pero cuando llegó el momento, me di cuenta de que ninguna preparación podía hacer esto menos doloroso. «Niños, necesito hablar con vosotros», dije mientras me sentaba frente a ellos. Clara, siempre la más intuitiva, me miró con ojos preocupados. Hugo, en cambio, seguía jugando con su coche de juguete, ajeno a la tensión que llenaba la sala. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Clara. «Vuestra madre y yo, hemos decidido separarnos», dije, tratando de mantener la voz firme. El silencio que siguió fue devastador. Clara abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras. Hugo dejó de jugar y me miró con una mezcla de confusión y miedo. «¿Por qué?», preguntó finalmente Clara, su voz temblorosa. No quería mentirles, pero tampoco iba a cargarles con los detalles más oscuros de nuestra separación. «A veces, las cosas no funcionan como esperamos», dije. «Pero quiero que sepáis que esto no tiene nada que ver con vosotros. Vuestra madre y yo os queremos muchísimo, y eso nunca va a cambiar». «¿Dónde está mamá?», preguntó Hugo, sus ojos llenos de lágrimas. «Se quedará en otro lugar por un tiempo, pero podéis verla cuando queráis. Esto no significa que vayáis a perderla». Clara no dijo nada más, pero se levantó y corrió a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Hugo, por otro lado, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. No sabía qué más decirles, así que simplemente lo sostuve hasta que dejó de llorar. En las semanas que siguieron, intenté establecer una rutina que mantuviera a los niños lo más estables posible. Volvimos a nuestras actividades habituales, escuela, deberes, cenas juntos. Sofía llamaba de vez en cuando, y a veces los niños pasaban los fines de semana con ella. Nunca le impedí verlos, pero nuestras interacciones eran mínimas y estrictamente relacionadas con los niños. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Gracias a las pruebas que había recopilado,
mi abogado logró asegurarse de que la custodia de Clara y Hugo quedara completamente a mi cargo, con visitas programadas para Sofía. Ella no intentó pelear demasiado. Parecía resignada, tal vez incluso aliviada de que todo estuviera terminando. Mientras tanto, en el trabajo, me sumergí en los casos como nunca antes. La rutina me ayudaba a no pensar demasiado en lo que había sucedido, aunque las noches seguían siendo difíciles. Muchas veces me encontraba sentado en el salón, mirando el espacio vacío donde solía estar Sofía, preguntándome en qué momento todo se había torcido. Un día, varios meses después, mientras recogía a Clara de una actividad extracurricular, me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿tú y mamá vais a volver algún día?». Me detuve un momento antes de responder, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «No lo creo, Clara. Pero eso no significa que dejemos de ser tu madre y yo. Siempre estaremos aquí para ti y para Hugo». Ella sintió, aunque su expresión mostraba una tristeza que me partió el alma. «Solo quiero que estés feliz, papá», dijo antes de subirse al coche. Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en el escritorio del despacho y abrí una libreta. Era la primera vez que escribía algo personal desde que todo esto comenzó. Empecé a anotar lo que había aprendido de esta experiencia, no por mí, sino para ellos. «La confianza es lo más importante en cualquier relación», escribí. «Una vez rota, es difícil reconstruirla. Pero el amor verdadero no se basa solo en la confianza. También se trata de respeto, de comunicación y de nunca dar por sentado a la otra persona». Cerré la libreta, sintiéndome más ligero de lo que había estado en meses. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía usarlo para enseñarles algo valioso a mis hijos. Con el tiempo, la vida empezó a tomar una nueva forma. No era perfecta, pero era nuestra. Los niños parecían adaptarse poco a poco, y aunque todavía había momentos difíciles, también había esperanza. Por mi parte, aprendí a valorar las cosas pequeñas, una tarde en el parque con ellos, una conversación sincera, el simple hecho de estar presente. Sofía y yo nunca reconstruimos nuestra relación, pero logramos establecer una convivencia cordial por el bien de los niños. Cada vez que la veía, sentía una mezcla de resentimiento y alivio. Resentimiento por lo que destruyó, pero alivio porque, a pesar de todo, habíamos encontrado una manera de seguir adelante. La experiencia me dejó cicatrices, pero también me dio claridad. Sabía que nunca volvería a ser el mismo, pero quizás, en cierto modo, eso no era algo malo.